Hola, buenos días a todos. Gracias por venir hoy. Tenemos la suerte de estar hoy en Intergiz para hablar de tendencias que tenemos proyectadas para 2023 y que observamos en nuestra plataforma House. Antes de comenzar, me gustaría presentaros la agenda. En primer lugar, conoceremos de cerca a las chicas de LAC Estudio de Interiorismo. Luego pasaremos a las predicciones. La idea es que hagamos un recorrido por estas grandes tendencias que esperamos ver este año a través de proyectos. Las chicas de LAC Estudio Interiorismo nos van a explicar cómo estas tendencias se incorporan en el hogar. Y por último, no me quiero ir de aquí sin presentar los datos del último estudio de mercado que hemos realizado en House. Son datos exclusivos, no hemos compartido nada con medios porque quería guardarlos para esta ocasión. Y la idea es que entendamos mejor cómo ha ido el año pasado, cómo hemos terminado a nivel de ingresos las diferentes empresas del sector del hogar y sobre todo vamos a centrarnos en este año, en 2023. ¿Qué esperamos? ¿Qué expectativas de crecimiento hay? Y sobre todo, ¿qué estrategias vamos a llevar a cabo para cumplir los objetivos que nos hemos marcado? Bueno, pues bienvenida, Rosa María. Rosa es cofundadora y arquitecta de interior del estudio de LAC Estudio de Interiorismo. Hace 2 semanas nos encontramos en Maison et Objet y la lié para que se viniera aquí y ha venido desde Jaén hoy. Y María, está aquí en Madrid, la tenemos más cerquita. Cuando hablé con ellas el otro día decíamos, oye, necesito que me expliquéis, que me resumáis en una frase qué es lo que hacéis. Y claro, es que una frase como de larga, ¿no? Porque hacemos muchas cosas. Pero una cosa que a mí me llamó la atención, no solamente la experiencia que tienen en el sector, saben lo que están haciendo, además no solamente se dedican al interiorismo, también hacen fabricación de muebles a medida. Tuve la suerte de conocer a Pepe en Maison y es que esas manos van en millones, o sea, hace cosas que lo imposible lo hacen posible. A mí lo que me encantó fue el momento, queremos seguir con nuestra filosofía de cumplir retos, seguir cumpliendo retos, seguir teniendo ese momento en el que un cliente viene a nuestro estudio y nos dice, quiero hacer esto, pero no sé si es posible. Reto aceptado, ¿no? Yo creo que en ese sentido a mí me encantó que ellas sigan buscando reciclarse, seguir aprendiendo para poder ofrecer no solamente diseños que estén de vanguardia, ¿no? Diseños que realmente encajen, pero sobre todo que fusionar esa ganas de crear cosas únicas con entender también y cumplir con las necesidades y el estilo que le gusta al cliente. Al final el cliente lo tienen en su centro, en su foco y creo que al final es lo que todos queremos, ¿no? Que el cliente se vaya satisfecho, un cliente satisfecho es el mejor reconocimiento que te pueden dar, ¿no? Entonces, voy a pasar a que ellas nos cuenten. De fondo vamos a poner este vídeo tan estupendo que nos han preparado, pero bueno, Rosa María, presentaros qué os hace diferentes. Bueno, pues nuestra empresa lo que hace, como bien ha dicho Cristina, somos una empresa que lo que intentamos es hacer todo, adaptar cualquier tipo de mobiliario a la vivienda de hoy en día. Igual que han cambiado las costumbres de vida, han cambiado las costumbres para todo y a la hora de ordenar y de decorar una casa, nosotros sí que nos adaptamos muy bien a todo lo que nos solicita, tanto el cliente como interioristas, porque trabajamos con todo el mundo. Eso es. Nosotros lo que intentamos es conocer muy bien a nuestro cliente para adaptar su vivienda a su ritmo de vida, porque no todos somos iguales. No todos tenemos las mismas personas en una casa, no tenemos el mismo ritmo de vida. Entonces, al final es crear un hogar. Efectivamente, yo creo que eso es lo importante, que os adaptáis a lo que el cliente quiere y también gestionar expectativas, que cuando el cliente viene con un sueño, oye, pero yo esto no sé trasladarlo, no te preocupes, nosotros entendemos, tenéis años de experiencia para visualizar y interpretar lo que quieren y luego marcarlo pues en el diseño que los ofrecéis. Bueno, pues sin más dilación vamos a entrar en materia, que hemos venido aquí a hablar de predicciones. Yo, antes de sentarme con vosotras, quería poneros un poco en contexto de cómo predecimos, ¿no? ¿Cómo sacamos estas tendencias? En House, para los que no nos conozcan, House es una plataforma, es la plataforma líder en diseño y renovación del hogar y la suerte que tenemos es que tenemos una comunidad
muy, muy amplia. Somos más de 65 millones de particulares y entusiastas del diseño que vienen a House en busca de inspiración, en busca del profesional adecuado para su proyecto, y además tenemos más de 3 millones de profesionales que nos acompañan, que eligen House para darse a conocer y para encontrar a ese cliente que les interesa. Y el hecho de tener esta comunidad tan grande nos permite tener acceso a datos únicos, porque vemos cómo esta comunidad interactúa con nuestra plataforma. Vemos qué son las cosas que buscan, ¿no? Qué términos buscan en House. Vemos cuáles son las fotos que más les gustan. Tenemos más de 25 millones de fotos y vemos cómo las guardan en lo que nosotros llamamos álbumes de ideas, que son como una especie de tablero donde ellos guardan sus ideas para intentar definir qué es lo que buscan a nivel de diseño para su hogar. Y entonces, además de eso, vemos qué son los artículos. Pues tenemos una revista y los artículos más leídos, ¿no? Y aparte de eso, el hecho de tener una comunidad profesional tan amplia nos da acceso a lo que los clientes están pidiendo, ¿no? A lo que las ferias del sector como Intergift, las ferias más internacionales como también Maison, vamos a tener salones dentro de poco. Todas estas ferias nos cuentan también y de alguna manera marcan estas tendencias. Entonces, nosotros recabamos todos estos datos y accedemos a lo que realmente el cliente busca. Y con esos datos los trasladamos a dos tendencias principales para este año. 2023 se va a caracterizar por sostenibilidad y conexión con la naturaleza. Son las dos grandes tendencias. Ahora repasaremos cómo eso se traslada al hogar. Y es que lo que nos hemos dado cuenta es que la pandemia ya, afortunadamente, en un segundo plano, nos ha permitido pues descubrir muchas cosas. Yo creo que todo se nos revolvió un poquito el cuerpo cuando vimos que nuestra casa pues a lo mejor no se adecuaba a las necesidades que realmente en ese momento teníamos. Buscábamos una conexión con el exterior, ese exterior que de alguna manera también nos prohibieron, ¿no? Yo creo que esa conexión con la naturaleza se traslada por eso, pero también la sostenibilidad aparece porque de repente, bueno, terminamos una pandemia y una crisis energética y un cambio climático que cada vez es mucho más evidente. Entonces, el particular ya no puede obviar este tipo de problemas y empieza a ser más consciente de que quiere un hogar más sostenible y quiere un hogar más conectado con la naturaleza. Un hogar que ya no sea estéticamente perfecto, quiere un hogar que sea agradable, que le provoque ese confort de llegar a casa y sentirse relajado, ¿no? Y quiere un hogar más eficiente, por supuesto. Y en ese sentido, lo que nos decían nuestros estudios es que el 65% de los particulares que reformaron sus hogares el año pasado tenían viviendas que tenían más de 20 años. Entonces, claro, te encontrabas con unos sistemas domésticos completamente, sobre todo, poco eficientes. Entonces, en ese sentido, hay una preocupación y hay una necesidad real de empezar a introducir este tipo de sistemas domésticos, pero no solamente de sistemas, sino también de materiales más sostenibles. Los materiales, los productos, la elección empieza a ser una elección más sostenible. Entonces, con esto, vamos a empezar a hablar de las grandes tendencias que nosotros hemos localizado en House. Me voy a sentar con ellas. La idea es que vamos a ir viendo cada una de ellas y a través de los proyectos, como comentaba, vamos a empezar a ver cómo esas tendencias que nosotros hemos detectado se incorporan en el hogar. La primera que vemos es, como decíamos, la cocina empieza a tener una estética más natural. Pero una estética más natural que pasa por elección de materiales que nos van a permitir incorporar esas imperfecciones propias de la naturaleza, y por eso pues hay una preferencia por la madera, la piedra y el mármol. Y de hecho esta búsqueda por la naturaleza también se refleja en las búsquedas. Como veis en la pantalla, las búsquedas por cocinas verdes aumentó más de 280% con respecto al último trimestre del año anterior. O sea, que si lo comparamos con este año, entonces es una búsqueda importante, ¿no? Significativa. Entonces, en ese sentido, María, ¿qué nos cuentas de esta cocina? Bien, pues este proyecto es un proyecto de una vivienda en Madrid y, bueno, aquí es verdad que el cliente quería pues tener una cocina donde fuese un ambiente muy agradable, porque es un sitio donde la familia come, cena, donde pasa gran parte del día. Entonces sí que buscamos con ellos los materiales. Por ejemplo, todas las puertas, sabes que son de madera y los colores no están elegidos al azar. Es un lacado
especial para ese tipo de madera, un RAL que está elegido a medida, y luego se utilizan en la encimera, toda la encimera y frente se lleva a la piedra natural, el mármol. Entonces, que aparte de por su dureza, su diseño, pues al final tiene ese diseño imperfecto que al final se ve perfecto y entonces crea un ambiente pues muy natural. Y además aquí hemos visto otra perspectiva de la cocina donde, bueno, háblanos de esta pared. Eso es. Todas estas paredes se han diseñado con un papel que son de fibras naturales. Las fibras naturales, al ser un tejido pues natural, que no tiene nada vinílico ni nada, pues son como especies únicas, no tiene ningún tipo de repetición. Cada tramo pues tiene su propio diseño. O sea, tienen vida, aporta color natural, aporta olor. O sea, y luego son materiales que también ayudan a disminuir la sensación de frío, son térmicos, y luego también el ruido, el sonido, lo acogen muy bien. Claro, entonces efectivamente vemos esa conexión con la naturaleza a través de materiales de este tipo que, bueno, esto hasta hace poco no se ponía, ¿no? O sea, al final es una demanda que quería este cliente. Sobre todo en una cocina. Claro, en una cocina al final era un sitio donde tú... Azulejo para limpiar. Para que se pueda limpiar, ¿no? Pero, sí. Bueno, muy bien. La siguiente tendencia que nosotros destacamos es que esta conexión con la naturaleza de la que hablábamos al principio también llega al dormitorio y lo hace a través de la incorporación de la madera y el papel pintado, pero no cualquier papel pintado. La idea es, los particulares buscan un papel pintado con motivos vegetales que cuando ellos lleguen a su casa y se metan en su dormitorio a descansar, les pueda reconectar con esta tranquilidad que propia del campo, ¿no? De estar conectados a una zona sin ruidos y entonces ese confort del hogar se busca a través de este tipo de papel pintado y esta madera, no solamente en los cabeceros, también con mobiliario de una butaca, un tal, y lo que realmente llama la atención aquí y en la siguiente imagen sobre todo es el tipo de papel pintado que vemos que son especiales, ¿no? Son papeles pintados especiales. Sí, Rosa. en la primera imagen se ve una foto de un mural que es vinílico, porque depende de la zona donde que se vaya a colocar el papel, si es una zona de más humedad, en este caso es un apartamento de playa, se contó con este mural. Sí que es cierto que no solo se utilizan estos papeles en dormitorios, sino que se utilizan en baños, en cocinas, porque te permiten actualizar cualquier estancia sin necesidad de hacer ninguna obra. Este en concreto está instalado con el papel vinílico y luego lleva un cabecero, que el cabecero está teñido totalmente con madera natural tintada con aceite, que lo que le hace es que le conserve siempre su veta y no cambie nunca el color, que sabéis que la madera suele cambiar mucho. Mientras que en la otra imagen, Cristina, sí que vemos un mural de papel que se llama Vesco, que lo que aporta es una imagen como si fuera textil, ¿vale? Son unos textiles de muy alta calidad, resistentes a arañazos, ácaros y también son sostenibles, ¿vale? Tienen su certificado también. Ahí sí que vemos que en vez de es una madera también, pero en vez de una madera natural, lo que es una madera lacada, ¿vale? Que se puede lacar en cualquier color. Sí que es de mucha tendencia el mezclar las dos maderas, tanto la madera natural como la lacada. Y si una forma de no equivocarte a la hora de coordinar es siempre meter madera de roble coordinado con algo de lacado en color blanco. Es una tendencia que nunca te equivocas. Claro, al final lo que hablamos es que añadir esa textura al dormitorio para que el dormitorio no sea siempre como, pintura tal, el hecho de aportar la madera, el papel pintar o que hablabas que era como tipo tela, textil, eso aporta textura, ¿no? Y eso es una de las tendencias que vemos también este año. Claro, y le hace mucho más acogedor también, claro. Fenomenal. Pues vamos a pasar a la siguiente tendencia. Perdonad que estoy como cambiando todo el rato porque no tenemos acceso a ella. Y bueno, pues el baño. Al final, una de esta sostenibilidad que hablábamos también se traslada al baño y hacen baños más tecnológicos. Y ya no buscamos, y en concreto los espejos, es algo que vemos que en house los particulares no buscan solo el espejo de una estética particular, más redondo, más cuadrado,
va un paso más allá y buscamos ya espejos antibaos, buscamos espejos con iluminación integrada, pero la tecnología no se queda ahí. Por lo que vemos, también hay baños que empezamos a tener espejos que nos dicen la hora, que nos dicen el tiempo, que te dicen hasta la agenda, ¿no?, para el día. Pero la eficiencia energética también se ve, o la eficiencia del hogar se ve también en el tipo de grifería, ¿no, María? Griferías, inodoros, cuéntanos un poquito más. Vale, pues cuento, este proyecto fueron 2 bañitos que eran muy antiguos y se unificaron y se hicieron un baño mucho más funcional. En este caso, pues bueno, la persona sí que tenía gran interés en tener un espejo que le permitiese maquillarse bien, verse bien, porque ya la iluminación es muy importante en los baños, lo sabemos, pero este tipo de espejos te permite, pues bueno, mantener una cara sin sombra, totalmente iluminada. Luego, el antibao, pues bueno, que todo el mundo es agradable, ¿no?, salir de la ducha y poderte ver, que no tengas que limpiar con el paño y bueno, pues crea una sensación muy agradable y muy cómoda. Claro, la grifería y los inodoros también inteligentes, ¿no? Efectivamente. Estos grifos no son los grifos de monomando normales, son unos grifos que se llaman stop en frío. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que un grifo que no se activa la caldera cuando tú lo mandas en la zona fría, que al final es un ahorro energético, y luego al no encender la caldera es menos emisiones de CO2, que al final, bueno, pues claro, se nota bastante. Las griferías de las duchas son termostáticas, que te permiten no superar una temperatura de 38 y no tener que esperar tiempos de dejar el agua correr para tener tu temperatura ideal. Luego todos estos tipos de griferías también tienen aireadores que disminuyen el caudal un 50%, pero no se nota a la hora del lavado. O sea que la sensación de caudal es buena. Y cada vez más la gente pide inodoros suspendidos. ¿Qué pasa con los inodoros suspendidos? Son mucho más limpios, visualmente no tiene, bueno, pues el típico inodoro que era antes de tanque, que ocupaban mucho el espacio. Y luego, a la hora de higiene, son mucho más cómodos. Claro. Ya se han eliminado, son los rimless, pues se han eliminado toda esa brida que dificultaba la limpieza, más higiénico. Y Creo bueno, una consecuencia clave de la pandemia, ¿no? Efectivamente. Muy bien, muy bien. Nos hemos vuelto más limpios en ese sentido. Sí. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente tendencia, que María también nos va a contar. Rosa, perdón, lo tengo aquí, sí, efectivamente. Vemos que esa sostenibilidad también llega a la cocina. Al final la cocina va a ser un espacio clave y muy importante para lograr que nuestro hogar sea un espacio sostenible. Y sobre todo la sostenibilidad pasa por el almacenaje, por encontrar un almacenaje integrado o una despensa que nos permita tener acceso a todos los productos que tenemos en el hogar que almacenamos para evitar el despilfarro. Al final se trata de, además, en concreto, la idea es, los particulares buscan por soluciones de cajones extraíbles donde puedan tener acceso total y que nada se quede al final del armario escondido, ¿no? Y evitar pues tener que desperdiciar alimentos que se caduquen o que, bueno, que simplemente se pongan malos, ¿no? Y yo creo que lo interesante es eso, que las búsquedas en house acompañaban esta tendencia de nuevo y aumentaron un 31% con respecto al año pasado. Entonces, Rosa, cuéntanos, esta cocina. Pues en esta cocina se ha aprovechado también, se han puesto electrodomésticos de última generación y luego todos los interiores están pensados, como podéis ver en la imagen, con caceroleros para las sartenes, cajones con cristal para poder ver lo que hay en el interior, puertas extraíbles para meter lo que son los envases de cristal y los aliños. Va toda totalmente iluminada, porque casi todos los clientes nos piden, pero no solo en cocinas, en cualquier zona de la casa, incluso dormitorios, que vayan retroiluminados y pasa exactamente igual. Todos los grifos y todas las que se llevan en la cocina son igual, son termostáticos para el caudal, para controlar la temperatura y de esa forma tener un ahorro energético. La diferencia que hay entre una cocina maravillosa y una no tan maravillosa no solo es el diseño, sino también precisamente la organización que tenemos de ella. Claro, nosotros veíamos en house que la despensa que se tendía a quitar de en medio para ganar espacio
volvía, ¿no? Vuelve una despensa renovada, pero vuelve, yo creo, una despensa renovada integrada, ¿no? Al final, la despensa sigue estando allí, lo único que la integramos, además sobre todo con cocinas abiertas, que es una tendencia que, bueno, ya lleva tiempo. Claro, no quieres tenerlo todo, tienes que tener, visualmente tiene que ser limpia, ¿no? Entonces, claro, ¿sabes qué pasa, Cristina? Que como la cocina cada vez se ha introducido más dentro del salón, lo que es la alacena, lo que le llamábamos antes alacena, se ha perdido. La alacena está dentro de estos muebles, que se diseñan para que esté todo ordenado. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente tendencia. Bueno, como no podía ser de otra manera, aquí hablamos de reciclaje, ¿no? El upcycling, que se le llama, que es una especie de reciclaje mejorado, ¿no? Al final creamos a través del reciclaje un producto mejorado y bueno, es verdad que la idea es que tengamos esa economía circular también. Son palabras que estamos escuchando cada vez más. Yo creo que a nadie le sorprende. Y en este caso, en House hubo un pico de búsquedas por sistemas como la aerotermia, paneles solares, placas solares y por supuesto, casas pasivas, ¿no? Yo misma, ya mismo me estoy construyendo una casa pasiva o sostenible. Esta casa que vemos aquí es la de Rosa y Pepe, o sea que en principio, cuéntanos, ¿qué es lo que busca la gente en estas casas? ¿Y qué buscaste tú como particular también? Primero, cuidar un poco, ser respetuosa, más respetuosa con el medio ambiente y luego, aparte de que tiene también un ahorro, un gran ahorro. Esta casa es una casa que es totalmente, no tiene ninguna conexión a red eléctrica. Tiene paneles solares, los cuales el sol recoge de los paneles solares y luego lleva una batería donde la acumula, con lo cual no necesita ningún tipo es totalmente autosuficiente. Luego está construida todo con materiales naturales, que es lo que te estaba comentando. En las paredes va todo revestidas con cáñamo, porque el cáñamo hace que disminuya mucho la temperatura, ¿vale? Es un gran regulador. El cáñamo es un material que viene de la planta. Luego está pensado, cualquier casa, no solo esta, cualquier casa autosuficiente está pensada para que en el lugar donde se implante aprovechar el máximo todo lo que le pueda venir. Por ejemplo, el sol, poner contraventanas, que el sol tenga una posición que en las zonas donde más paso, donde más vayamos a estar, a la hora de distribuirla esté pensado así. Pues, ¿qué más decirte? Pues tiene... Sí, yo creo que aquí la idea es que veáis que la orientación dentro también, bueno, además vosotros, la elección de materiales interiores también, supongo, los suelos... Todo madera natural, todo el tema de tapicería igual, con todo tejidos que son reciclables, todo está pensado con la misma idea. ¿Qué más decirte de esta? Pues yo creo que más o menos hemos cubierto. Bueno, a nivel de particulares que llegan a vuestro estudio... Cada vez hay más clientes que quieren tener casas sostenibles. Además, una demanda continua. Y las opciones en el mercado son muchas, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos mejorado mucho, hay mucho donde elegir y no hay que tener grandes presupuestos. Al final es un tema de invertir para futuro, ¿no? De cara y es lo que decíamos, esta preocupación inicial de cambio climático, ahorro energético, todos hemos visto, todos hemos sufrido la subida de la luz, del gas, tal. El hecho de que tú puedas ser, sobre todo a nivel de luz, autosuficiente, pues me parece que es algo a considerar, ¿no? Es una gran inversión al inicio, pero luego se recupera muy rápido. Claro, porque además estas casas también vienen con una reutilización del agua, ¿no? O sea, hay un sistema de usar el agua que se utiliza en la ducha para... Exactamente, se reutiliza también con incluso para riego, ¿no? Se transforma muy bien. Sí, todo eso está pensado así. Pues vamos a pasar a la siguiente... un momento, creo que sí, aquí estamos. Cuando hablábamos de esa conexión con la naturaleza, hablábamos también bueno, no podemos olvidar los colores. Los colores es una de las maneras más fáciles, no digo de integrar, pero sí de hacer un cambio al hogar y de volver de alguna manera reflejar esta tendencia sin hacer grandes cambios en lo que son los interiores de la casa, ¿no? Y yo creo que en este sentido ha habido una evolución. El año pasado veíamos como la terracota era una tendencia más que evidente. Ahora vamos hacia colores más suaves. En este sentido, pues el verde claro, el crudo, el malva y sobre todo la arena. La arena ha tenido, las búsquedas, como veis, han sido impresionantes.
más de 500% han incrementado con respecto al año anterior. Entonces, en este sentido, María, cuéntanos, ¿qué ves tú? ¿Cómo fue este proyecto? ¿Qué te pedía el particular? Vale, el particular era una persona que hacía mucha vida en casa. Entonces, este ático realmente tenía muchas ganas de proyectar, pues, bueno, la vida en familia aquí. ¿Qué necesitaba? Pues necesitaba un espacio temporal, porque ya hacía una gran inversión, y luego necesitaba un espacio muy, muy tranquilo. Entonces, ¿eso qué se consigue con las arenas? Las arenas son al final atemporales, ¿no? Son colores que no pasan de moda, son muy fáciles de combinar y luego pues sí que te crean esa sensación de tranquilidad, proyectan mucha luminosidad. Este era un espacio muy amplio, entonces proyecta la luz por todos sitios y al final pues crea un entorno muy agradable para vivir en familia, amigos y un ambiente muy coloquial. La siguiente para que veamos. Hombre, aquí es que contamos también con la suerte que este proyecto, el espacio es precioso, tiene mucha altura en techo, se pueden jugar con vigas y entonces, pues como se ve, las arenas lo que hacen es integrar todo el espacio, un espacio diáfano donde se puede cocinar, se puede estar en familia y se puede estar tranquilo, con amigos. ¿Qué tipo de suelo tenéis aquí? ¿Qué tipo de suelo es? ¿Te acuerdas? Esto es un suelo porcelánico. Muy bien. Aquí en tono de arenas también. Muy bien, porque al final esas tonalidades están por los colores, pero también en la elección de los materiales, efectivamente, ¿no? son unas piezas muy grandes, lo que evitan juntas, entonces pues da una sensación de más calidez. Vale, pues la última tendencia que vamos a discutir hoy es la funcionalidad. Nadie le sorprende porque al final esta es algo que hemos visto ya, que nos trajo la pandemia. Muchos particulares vieron que sus hogares se quedaban, o sea, les faltaba multifuncionalidad. Necesitaban un hogar donde ellos pudieran adaptar el espacio del que disponían al momento del día o a la necesidad que tuvieran en ese momento, ya fuera a trabajar desde casa, ya fuera a hacer deporte o socializar, ¿no? Entonces, esta multifuncionalidad no siempre es posible a través de las cosas, o sea, de los estándares, ¿no? Al final, la funcionalidad pasa también por crear espacios a medida, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que nuestros datos en el estudio nos hablan de que el 39% de los particulares dieron esta prioridad a la funcionalidad sobre el presupuesto. Les preocupaba menos el presupuesto siempre y cuando lograban funcionalidad en su hogar. Y además, recientemente, un 72% invirtió en mejorar la funcionalidad. Llegó dentro de la partida del presupuesto y dijo, yo quiero que mi hogar sea lo más funcional posible y que se adapte a las necesidades que tenemos. En ese sentido, yo creo que vosotros de esto entendéis un poquito, ¿no? Porque al final, hacer mobiliario a medida, crear diseños a medida, como vemos aquí en este cuarto infantil, que, bueno, a priori el espacio no era muy grande, ¿no? Y lograsteis darle la función que el cliente quería, ¿no? Crear un espacio adaptado a su hijo, claro, ¿no? Cristina, cada vez los clientes te piden que la habitación es pequeñita, la adapte a sus necesidades. En este caso era una familia numerosa con 3 hijos y tenían 2 dormitorios, pero este pequeño, pues hicimos la distribución para que pudieran tener cama arriba el niño y la niña cama abajo y luego tuvieran espacio para guardar de almacenaje y armario. Pues le hicimos el diseño y ha podido tener todo lo que necesitaba. Y cada vez pues pasa no solo en dormitorios, sino en cualquier parte de la casa ya no se utiliza el mueble auxiliar como antes, sino que todo el mundo intenta, pues por ejemplo en un salón, meter un mueble de almacenamiento grande que ocupe poco espacio, pero que a la vez le tenga mucha capacidad, y así van estancias por estancias, con lo cual el mueble a medida, por lo menos en nuestro caso, Claro, se ha disparado. Y además yo creo que yo siempre cuando hablaba de funcionalidad no necesariamente asociaba ese término con algo visualmente bonito, ¿no? Sí. Funcional, que sea funcional, da igual que claro. sea más feo. No, pues es que aquí podemos tener las dos cosas, ¿no? Este dormitorio no puede ser más bonito. Se busca la funcionalidad, pero la estética no se pierde. Claro, y al final, si tú utilizas materiales buenos y tienes unas buenas manos, como vosotros tenéis con Pepe, o sea, yo creo que en ese sentido hay que cambiar esa mentalidad de que la funcionalidad no es sinónimo de simplicidad, es un sinónimo pues eso, de un funcional puede ser también bonito, ¿no? Claro, estéticamente atractivo. Aparte, como todos los muebles se fabrican en maderas naturales o la gran mayoría,
también parte de su belleza es esa, cuando tú trabajas un mueble a medida que te da la funcionalidad y luego lo haces a medida. Mira, esta en concreto, este mueble estuvo diseñado para otra familia que el chico era un ingeniero informático y trabajaba con ordenadores, y todos los ordenadores y todo el cableado va por detrás de ese mueble, es decir, que la mujer lógicamente no quería tener ningún cable en la casa, entonces se pensó en almacenarlo de esa manera. Visualmente podéis ver que el mueble es súper bonito, con madera natural, y la capacidad que tiene por dentro es una pasada, y te deja toda la zona abierta para que puedas distribuirla. Genial, pues yo creo que ya hemos acabado con las tendencias y ahora voy a volver aquí al atril y vamos a hablar de, como adelantaba al principio, hemos querido presentar aquí en Intergif los datos exclusivos de la última encuesta que hemos hecho en House. Es un estudio de mercado que realizamos cada año. Encuestamos a nuestra comunidad de profesionales a finales de diciembre, primeros de enero de este año, y les preguntamos sobre sus empresas, sobre sus negocios, cómo ha ido 2022 a nivel de sus objetivos, los objetivos que se marcaron, perdón. No se ha roto, tranquilo. Bueno, a nivel de objetivos, cómo han sido los resultados, han cumplido objetivos, se han quedado cortos, qué ha ido bien, qué ha ido mal. Nos cuentas un poco a nivel empresarial qué estrategias aplicaron para conseguirlo. A nivel de 2023, que es lo que me parece a mí más interesante, qué van a hacer a partir de ahora para que su negocio vaya igual de bien o incluso mejore este año. Y bueno, vamos a empezar a ver, porque cuando les preguntamos cómo había ido el año o cuáles son las expectativas basadas en lo que vivieron el año pasado, un 55% de los profesionales dijeron que este año iba a ser un año bueno o muy bueno para la actividad empresarial, sobre todo en la segunda mitad del año. Y yo creo que, bueno, empezamos a ver cosas. Es verdad que en House los profesionales nos cuentan que sigue habiendo proyectos, que la gente sigue reformando su hogar. Es verdad que el sector de la renovación, en ese sentido, globalmente no lo sufre tanto como otros sectores, es mucho más constante, pero bueno, siempre hay, o sea, no voy a decir que todo el mundo va fenomenal, pero es verdad que dentro de lo que a nosotros nos llega, los profesionales sí que están esperanzados de que 2023 va a ser un año bueno o muy bueno. Por otro lado, ¿cómo vamos a cumplir esos objetivos para que este año sea un año que dé los resultados que nos hemos planteado, ¿no? Que nos hemos marcado? Pues el 69% de las empresas nos cuentan que la idea es ampliar y logísticamente acoger proyectos más grandes, ¿no? Al final, los proyectos de particulares más grandes vienen con presupuestos también más elevados y eso les permite un mayor margen, ¿no? En este sentido, yo sé que, Rosa, tú me contabas que vosotros, esto funcionaba, ¿no? Vosotros hicisteis un cambio bastante grande, ¿no? Nosotros lo que yo te comentaba es que nuestra empresa decidió invertir en marketing y empezó a trabajar con la plataforma vuestra, y a partir de ahí empezó a entrar mucho trabajo. Sí que es cierto que ha habido una etapa este año con el tema del COVID, que como los materiales se habían encarecido mucho, sí que los beneficios se han reducido, cosa que esperamos que este año no mantenerlo, que la cosa mejore. Pero gracias precisamente a esta inversión en marketing hemos podido contactar con muchos clientes. Claro, y los proyectos al final, yo creo que ahí en ese sentido los proyectos más grandes llegan también según el tipo de proyecto que vosotros reflejáis. Al final, House o otras plataformas digitales lo que permiten es poner, es un portal digital para acceder a esos clientes potenciales que están buscando un profesional que le ayude con su proyecto, y es a través de imágenes que ellos van a entender cuáles son los servicios que vosotros ofrecéis. Y en ese sentido, como decía, muchos de los profesionales quieren invertir en marketing, o sea, o en ventas, ¿no? En comerciales, para poder cumplir con los objetivos que se han marcado este año. Otra cosa que me parece súper importante es que el 52% de los profesionales quieren poner al cliente como centro de su actividad, ¿no? Mejorar esa relación con el cliente, mejorar esa comunicación. En ese sentido, ¿cómo hacéis vosotras en Lucky Interiorismo? Venga, María. Pues la comunicación con el cliente siempre muy cercana, y bueno, lo que hacemos es plasmar toda su idea sobre un proyecto que se le enseña a través de 3D, plano, guiándole siempre, porque nosotros con la experiencia, bueno, pues concentramos su idea y se le proyecta. O sea que
Realmente al final siempre se da en el clavo porque trabajamos mucho, mucho las ideas para enseñárselo y que le quede muy claro cómo va a ser el proyecto de la vivienda. Claro, nosotros los particulares lo que nos cuenta cuando llegan a House es que, bueno, el viaje que ellos hacen es a través de las imágenes, porque no somos expertos, entonces al final yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta, pero no sé explicarlo. Claro. Y ese es el valor que vosotros añadís, ¿no?, a un proyecto. O sea, yo sé interpretar lo que tú me estás contando y te lo incorporo, como hemos visto en todos estos proyectos. Esa tendencia o eso que a ti te gusta, yo te lo voy a reflejar y voy a interpretar de qué manera podemos adaptarlo a tus necesidades sin perder la funcionalidad de la que hablábamos y otros aspectos, ¿no? Otra cosa que van a hacer los profesionales del sector para intentar cumplir objetivos, y que yo me consta, Rosa, que al final vosotros el año pasado sí cumplisteis, fue un año bueno, pero ahí tuvisteis que jugar con los márgenes, ¿no? La idea es que muchos profesionales nos cuentan que este año van a organizarse de otra manera para asegurarse de que suben los precios, los márgenes son un poco más ajustados, pero sin que al final acabe sufriendo la empresa, ¿no? A lo mejor también asegurando por las partidas antes, ¿no?, que hagan pagos fraccionados para que vosotros no tengáis que adelantar dinero a la hora de comprar materiales y tal. Pero ¿cómo hacéis vosotros? Pues nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es una gran previsión de madera para que no tener este problema que hemos tenido este año, que nunca se había contado, que incluso no solo en el tema económico, sino que los proveedores nuestros de madera no tenían existencias para servirnos. Entonces nos hemos centrado en tener mucho más estocaje para no tener ese tipo. Como nosotros trabajamos con madera siempre natural y la tratamos nosotros, pues esa ha sido una de las... Claro, una especialización. O sea, yo creo que al final mucha gente intenta abarcar mucho. El hecho, a lo mejor, de concentrarse en 3 o 4 materias clave y ofrecer diferentes... Al final siempre es verdad que los diseños, cada cliente viene con una idea, ¿no?, y le ofreces tal, pero es verdad que tener como base vuestra actividad en la madera, saber que dentro de X tiempo vas a necesitar tantos materiales, pues eso, claro, te permite prever. Además, como todo, la tendencia son todos muebles sencillos, lisos, la madera que tenemos no hay ningún problema. Es una forma de asegurar que, aparte del diseño, el precio es un precio competitivo. Claro. Genial. Pues vamos al siguiente, la siguiente slide, o bueno, diapositiva, perdón. La idea es que la expectativa, o sea, los profesionales también nos cuentan que, bueno, que creen que va a mejorar la situación, ¿no? Prevén que en 2023 haya una contratación de servicios mayor, ¿no?, que la economía mejore, sobre todo en la segunda parte del año, y por supuesto que haya más disponibilidad, ¿no?, que esta crisis que hemos tenido de disponibilidad de materiales y productos, pues mejore un poquito, ¿no? También la gente está, como decían, ¿no?, vamos a pedir más materiales para tener en stock y evitar luego tener esa falta que hace que los proyectos se pospongan, haya retraso y con el consecuente incremento de tener que pagar a lo mejor un producto a un precio mayor porque bueno, por ahí esa inmediatez, ¿no?, que se requiere. Y bueno, por último, muy brevemente, actividad en 2022, como decíamos, el año fue bastante bien, el 69% de los profesionales nos informaron que sus ingresos brutos aumentaron, que además, como consecuencia de eso, pudieron aumentar la plantilla, tuvieron más proyectos, el COVID lo paró todo, pero luego lo reactivó todo y la gente se dio cuenta de que bueno, que sus hogares no funcionaban y invirtió en su hogar por primera vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, alguien ayer me contaba, dice, es que se dio cuenta que el hogar no funciona y que su pareja tampoco. O sea, hay muchos divorcios, pero muchas reformas también. Entonces, no sé cómo tomar eso, pero es verdad que sí, que te das cuenta de lo que no funcionaba en el hogar, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo en el hogar y entonces, de repente, cosas que obviábamos, es que la cocina, es que el fondo de tal no me gusta, pero bueno, ya lo cambiaré. Y en el momento que lo tienes que ver cada día, ahí ya no. O sea, ahí cuando ya te afecta en cada día es cuando nosotros nos dimos cuenta de que invertir en el hogar es invertir en confort, e invertir en salud también. Y entonces pues ha habido ahí un cambio de la dinámica, ¿no? Ya se trabaja más desde casa, se adaptan nuevos hábitos que necesitan también un nuevo hogar que sea capaz de cumplir con esas necesidades familiares que antes no teníamos, ¿no? Y por último, efectivamente, hablaron del coste de hacer, o sea, del negocio, pues por lo que decíamos, los márgenes, tal, todos estos problemas con los materiales también hizo que el coste de hacer negocio se incrementara. Y bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Espero no haberme pasado de tiempo. Genial. Y nada, pues yo agradeceros haber venido, Rosa, María, ha sido un placer. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí.
Si tenéis cualquier duda, nosotros estamos en el Hall 1, o sea que justo a la salida, nuestro stand de House Pro. Si tenéis si queréis saber un poco qué soluciones a nivel de gestión y marketing ofrecemos, es el momento de hablar con alguno de nuestros compañeros. Y si no, Rosa y María también vamos a estar por aquí, seguramente nos iremos al stand. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, es la ocasión también de hablar con ellas. Y bueno, yo puedo aportar, pero creo que las expertas son ellas, así que cualquier duda de interiorismo mejor a ellas que a mí. Pero bueno, yo me la apunto y os busco, si no, el artículo correspondiente para tal. Pero bueno, cualquier cosa que queráis, aquí estamos. Y nada, pues muchas gracias, os esperamos allí. Hasta muy pronto.